Muy bien, vamos a leer nuestra palabra, la palabra de Dios, sobre la cual hemos estado desarrollando esta serie. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 1, versículo 4 en adelante, hasta el versículo 10. Capítulo 1, versículo 4 hasta el versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿De qué? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es un bonito momento para recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y de verdad hemos obviado el video y hemos tratado de esforzarnos en hacerlo de una manera gráfica, presencial, y mostrar un poco acerca de lo que Dios ha estado haciendo, sigue haciendo y seguirá haciendo. Es un buen tiempo para recordar que Dios tiene una visión. La visión que Dios tiene no es un plan B. La visión que Dios tiene no es algo que lo agarró desprevenido. La Biblia dice que Él ha trazado esto antes de que el mundo existiese. Antes de que existiese cada criatura, Dios ya había escogido a los suyos, había escogido una nación y había escogido también a aquellos que le iban a servir. Antes que este mundo existiese, Dios había trazado ya su plan, había matado su cordero y había instituido exactamente toda su visión. Y es aquí donde nosotros respondemos. La semana pasada vimos cómo Dios fue trazando hombre a hombre, mujer a mujer, fue introduciéndolos para quemar cada etapa dentro de su megaplan, dentro de una visión mucho más grande de lo que nosotros podemos entender. Nos ha tocado a nosotros, la iglesia, ahora de tomar la antorcha, de agarrar el testigo e ir con lo que nos toca. Nos ha dotado Dios de capacidades, nos ha dotado Dios de capacidades sobrenaturales. Ha permitido en su soberanía un contexto de tu vida. Solo alguien que ha sufrido puede consolar a alguien que ha sufrido. Solo alguien que ha perdido un padre puede consolar a alguien que ha perdido un padre. Solo una persona que ha atravesado una injusticia puede comprender claramente a aquel que es tratado injustamente. Dios nos ha dotado de un contexto sobre el cual nosotros vivimos, hemos vivido y del cual nos ha sacado. Nos ha dotado también de capacidades naturales y nos ha puesto sobre recursos o probablemente sobre algunas capacidades extraordinarias en algún aspecto de la ciencia. Dios es soberano y nos ha permitido atravesar diferentes estadios en nuestras vidas. Nos ha tomado, nos ha rescatado, ha pagado nuestra deuda y ahora a su vez también nos ha empoderado con su espíritu y espera que nosotros ahora tomemos en esta etapa de su visión la responsabilidad de echar a andar sus propios negocios. Hermanos míos, esto es algo muy hermoso cuando nosotros miramos en estos versículos del 4 al 10. Y hay una palabra que constantemente se repite: gracia. Esta palabra, si usted la revisa a lo largo del texto, se va a dar cuenta que constantemente se está repitiendo, y ahí constantemente usted va a ver algo, una frase, que todo este plan, que todo este momento tiene que ver netamente con su gracia. Dios ha trazado todo esto para que al final de toda la historia, al final de toda su visión, todo esto redunde para alabanza de su gracia. Dios muestra su gracia
para que el mundo finalmente conozca su gloria. Hermanos míos, esto empieza con gracia. No habíamos ni aún pecado, no habíamos ni aún hecho un acto, no habíamos ni siquiera arrepentido nuestras vidas en base a lo que hemos hecho, y Dios ya había amado nuestras vidas en el puro afecto de su voluntad. La Biblia nos muestra que Él nos amó, que Él nos seguirá amando por toda la eternidad. Amado de la misma manera a un pueblo elegido del cual finalmente ha bendecido a las naciones. Pero este es algo muy hermoso. Necesitamos entender cómo Dios amó a Israel, así también nos ama. En el Deuteronomio dice, sino porque el Señor los ama y porque quiso cumplir el juramento con sus padres. Y es la misma forma en la que nosotros necesitamos entender que si estamos aquí reunidos, si estamos aquí amando al Señor, es porque Él nos amó primero. No es en base a mi conducta, no es en base a mi conocimiento, no es en base a mi carisma, tampoco es en base a mi sacrificio o a mi generosidad. No había ni siquiera aún todavía caído cuando Dios ya me había amado y ya me había apartado para acercarme a Él. Es gracia, es gracia. No hay mérito humano en todo esto. Y a cada uno de ustedes lo ha elegido para que atraviese un momento en sus vidas que puede tener muchos matices. Hermanos míos, necesitamos acercarnos a Dios no solamente para limpiarnos de manera constante. Necesitamos constantemente acercarnos a Él para amarlo, para adorarlo, para exaltarlo. No hay pecado que lo aleje de nosotros. No hay pasado que lo detenga y tampoco no hay vergüenza que a Él lo pueda escandalizar o lo pueda espantar. No hay nada que le sorprenda. Cuando nosotros entendemos la gracia del Señor, no hay nada que a Él le sorprenda. No hay nada que puede decir tú sí y tu pecado es demasiado, tú no. Eso hacemos solo los seres humanos. Eso es una parte del hombre. Fijarse en la paja del ojo ajeno y olvidarse u obviar la viga que tiene atravesado en sus ojos. Cuando Dios viene a nuestras vidas, no hay nada que lo detenga, porque esto lo ha planeado desde antes que nosotros existiésemos. Por eso, en el versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sabe qué? Por tanto, Dios pensó en nosotros antes de que siquiera nosotros supiésemos que lo necesitábamos. Dios pensó en nosotros antes de que nosotros levantásemos nuestra cabeza a la eternidad y buscásemos ayuda, o antes de que nosotros tomásemos conciencia que estábamos destruyendo nuestro hogar, o antes de que nosotros reaccionáramos a nuestro orgullo o a nuestra dejadez, Dios había pensado primero en nosotros. Gracia. Es gracia. Por tanto, hermano mío, necesitamos constantemente recordar esta gran verdad. Él ha elegido a una persona. Según el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Hablando de Jesús, el perdón de pecados según las riquezas, una vez más, de su gracia. Él ha elegido a alguien y esa visión se manifiesta en Cristo. Jesús, cuando estaba reuniendo a sus discípulos y estaba ya culminando su trabajo con ellos, estaba instituyendo y tomando la Pascua en ese momento, dijo a sus discípulos, bebed todos de ella, dando la copa con el jugo de uva, porque esto es mi sangre, dijo, sangre del nuevo pacto que es derramado por muchos para el perdón de pecados. Celebraba de una manera simbólica en ese momento la fiesta de la Pascua, donde Israel tomó un cordero, macho sin defecto, y la sangre que sacó ese cordero, que sacrificaron para salir de Egipto rápidamente, lo pusieron en lo que eran las puertas. Y mancharon esas puertas
los dinteles de la puerta con la sangre del cordero. De tal manera que cuando vino el destructor, a todos los que estaban con esa sangre marcada, el destructor no entró a sus casas y solo se llevó a los hijos de Egipto. Eso estaba celebrando Jesús, esa fiesta, cuando instituyó el nuevo pacto. Y les dijo, tomen este jugo, esto es mi sangre, que por muchos es derramada. Aquí estamos nosotros, separados, capacitados, con algo mucho más poderoso de lo que nosotros podemos entender. La escena final nos muestra, ahí en el Apocalipsis, la visión que tuvo Juan, a un cordero y a las criaturas celestiales y a los 24 ancianos decirle a este cordero, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque fuiste inmolado. Con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, de toda lengua, pueblo y nación. Y para nuestro Dios, le dicen al Cordero, los hiciste reyes y sacerdotes. Y agrega finalmente, y reinarán sobre la tierra. Gracia, gracia. ¿Quién de nosotros puede levantar su mano y decir, yo estoy capacitado para ello? ¿Quién puede levantar su mano y decir, sí, yo soy uno de ellos porque Dios en mí ha visto tantas características que me ha hecho rey y sacerdote? Ninguno de nosotros puede hacer eso. Si somos lo suficientemente honestos, usted va a darse cuenta que Jesús fue a la cruz para que tú pudieras venir a la vida. Y que si nosotros hoy en este momento estamos celebrando al Señor, definitivamente es simple y llanamente por gracia. Es un favor que manifiesta y que finalmente todo esto va a redundar en el reconocimiento de su gracia. ¿Sabe, hermano mío? Según el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Según el versículo 12 también en la primera parte dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que esperábamos primeramente, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y el versículo 14 que dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por tanto, vamos resumiendo toda esta enseñanza y preparándonos para esta parte final, donde oraremos, donde invocaremos a nuestro Dios y agradeceremos que seamos parte de un pueblo que tiene una visión, que tiene un propósito, que no camina en esta vida o no camina en este mundo solo lleno de actividades, sino que camina rumbo hacia una meta y se ha unido y ha descubierto lo que Dios quiere hacer aquí en Puente Piedra como en el resto del mundo, y sensiblemente ha escuchado su voz y lo ha seguido. La Biblia nos dice que la visión no solamente termina en el perdón, sino en un enorme propósito, que toda la creación, que todas las criaturas celestiales, como también las criaturas terrenales, reconozcan su gracia. Aún los que rechazaron su bendito amor, reconocerán doblando finalmente toda rodilla, aunque sea muy tarde. Pero aún toda criatura en los lugares celestiales reconocerán también todo lo que Dios ha querido mostrar y ha hecho y los ha rodeado de su bendita gracia. Por tanto, hermanos míos, necesitamos en este día terminar pues reconociendo a nuestro Dios y amando a nuestro Salvador. Hermanos, asimismo, queremos finalmente recordar esto. Él nos eligió a nosotros antes de que nosotros naciésemos. Él murió por nosotros antes que nosotros pecáramos. Y Él nos espera el día de hoy con brazos abiertos de gracia. Él quiere darnos vida eterna si es que aún tú no lo conoces, y Él quiere perdonar todas tus ofensas si es que eres consciente de que eres un pecador. Nosotros como iglesia necesitamos recordar finalmente que esta no es una visión de logros humanos,
sino del favor divino visitando a criaturas que no tenemos la capacidad para finalmente agradarlo. Y que gracias a su Hijo hemos sido capacitados para relacionarnos con Él, para servirle y para presentarle dividendos necesarios. Hermanos míos, no venimos a mostrar cuán buenos somos, cuán capaces hemos sido de construir, cuán capaces hemos sido de alquilar o cuán capaces hemos sido de unificarnos y ser tan generosos. Venimos a mostrar en esta mañana cuán bueno ha sido Él y cuán bueno seguirá siendo a pesar de nosotros. Amén. Dios seguirá siendo bueno, seguirá mostrando su favor, porque Él es bueno, Él es amor, y a pesar de nosotros, Él estará obrando en nuestras vidas. Cuando vivimos bajo esta visión, nuestras familias van a cambiar, nuestros jóvenes se van a transformar, la gente se va a alinear y los corazones endurecidos finalmente van a responder. Necesitamos estar juntos, necesitamos honrar al Señor, exaltar su nombre y gozarnos en su presencia. Vamos a orar y vamos a culminar este momento.